que cuando el miedo llama a nuestra puerta, debemos enviar fe para responder. Podemos vencer el miedo, pero solo con fe. Cuando el diablo nos dice no puedes, debemos recordar que Dios nos dice tú puedes. Aunque podamos sentir miedo, podemos avanzar con fe. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua y quiso hacer lo mismo, se bajó del bote y comenzó a tomar medidas. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, de hecho caminó sobre el agua. Pero cuando comenzó a mirar la tormenta y las furiosas olas a su alrededor, se asustó y comenzó a hundirse. Jesús se acercó y lo salvó, pero también lo reprendió amorosamente por su temor, preguntándole por qué tenía tan poca fe y tanta duda. Mateo 14, del 25 al 31. Dios nunca deja de amarnos y ni siquiera se enoja con nosotros porque elegimos el miedo, pero sí lo hace triste porque quiere que vivamos la mejor vida que podamos vivir. Él envió a Jesús para que pudiéramos tener vida y tenerla abundantemente. Juan 10:10. Dios nos prepara para lo que Él ha planeado para nosotros. Después de que Dios me llamó a enseñar su palabra, necesité mucho tiempo para estudiar. En esa temporada de mi vida tuve un esposo y 3 hijos y ciertamente no podía dejar todas mis responsabilidades e ir a la universidad bíblica. También tenía un trabajo a tiempo completo, así que estudié todo lo que pude, pero simplemente no tuve suficiente tiempo para estudiar tanto como necesitaba. Estaba enseñando a un pequeño grupo de estudio bíblico cada martes por la noche en nuestra casa, pero Dios tenía planes más grandes y necesitaba tiempo para prepararme para lo que Él había planeado para mí. Sentí muy fuertemente que Dios quería que dejara mi trabajo para poder tener tiempo en casa para estudiar varias horas todos los días, pero había un problema. Si hubiera dejado mi trabajo, no habríamos tenido suficiente dinero para pagar nuestras facturas mensuales y definitivamente no habríamos tenido dinero para emergencias o cosas adicionales. Finalmente traté de negociar con Dios, dejé mi trabajo a tiempo completo y tomé un trabajo a tiempo parcial. Después de poco tiempo me despidieron. Siempre había sido un buen empleado, ciertamente no el tipo para ser despedido, pero el gerente de la oficina no me gustó desde el momento en que tomé el trabajo y no importa lo que hice, no estaba bien. Cuando me despidieron, era evidente para mí que Dios me dijo que dejara mi trabajo, no que consiguiera un trabajo a tiempo parcial. La obediencia parcial no es fe. Es un poco de fe mezclada con mucho miedo y autosuficiencia y no funciona. Tenía miedo de que no tendríamos suficiente sin mis ingresos, así que aunque quería ser obediente a Dios, quería un plan de respaldo en caso de que no consiguiéramos el milagro que necesitábamos cada mes. Este mismo escenario no es raro y muchas personas tratan de hacer lo que yo hice, solo bajo diferentes circunstancias. En 1 Samuel 13 y 15 vemos 2 casos en que el rey Saúl intentó la obediencia parcial y terminó perdiendo su reino a causa de ello. Cada vez que él ofreció excusas que sonaban bien, pero Dios esperaba que le obedeciera. No ofrezcamos excusas de por qué no le obedecimos. Un caso de la desobediencia de Saúl se debió al temor. Eso lo leemos en 1 Samuel 13, del 1 al 14. Y el otro fue resultado de la codicia, en 1 Samuel 15, del 1 al 23. Tengamos mucho cuidado de no poner excusas para nuestra desobediencia. Una excusa puede sonar plausible para nosotros, pero Dios no la aceptará. Si envías a tus adolescentes a la tienda a buscar leche y vuelven con jugo de naranja, te han desobedecido. Pueden razonar que el jugo de naranja sigue siendo algo para beber e incluso podrían ofrecer la excusa de que lo consiguieron porque estaba a la venta. Pero la cuestión es que no hicieron lo que usted le pidió que hiciera. Cuando Dios nos está preparando para algo grande que Él quiere que hagamos, Él nos permite pasar muchas pruebas de obediencia. Algunos pueden parecer insignificantes para nosotros, pero son tan importantes como cualquier cosa que podamos considerar grande.
Si no se puede confiar en las pequeñas cosas, nunca seremos hechos gobernantes sobre las cosas más grandes. Mateo 25, 21 y 23. Después de perder mi trabajo a tiempo parcial, hice lo que Dios me pidió que hiciera y dejé de trabajar fuera de casa por completo. Estaba muy temeroso con respecto a las finanzas, porque cada mes necesitábamos un milagro para pagar nuestras facturas en su totalidad y tener provisión para cualquier cosa extra que surgiera. Cada mes estábamos a unos $40 de tener suficiente para pagar las cuentas, pero aprender a confiar en Dios por esa pequeña cantidad nos ayudó a prepararnos a confiar en Dios por las grandes cantidades que necesitábamos ahora para apoyar la obra que Él nos permite hacer en todo el mundo. Nunca olvidaré lo increíble que fue ver a Dios proveer para nosotros cada mes. Lo hizo de varias maneras y nunca nos dejó sin lo que necesitáramos. Cuando dejé mi trabajo, tomé la decisión correcta, pero si hubiera tomado una decisión equivocada, mi vida sería muy diferente de lo que es ahora. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando en tu vida en este momento? ¿Son opciones para obedecer a Dios, para elegir la vida y la bendición? ¿Son opciones con las que estarás contento más adelante? Rezo para que estés tomando las decisiones correctas y que si no has estado en el pasado, hoy será un nuevo comienzo para ti. Elige la fe, no el miedo. Nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo con Dios. Hacerlo con miedo a los 60 años de edad. Nunca en mis casi 60 años pensé que alguna vez aprendería a nadar. Realmente no pensé que importara más. Cuando era joven, tal vez, pero ya no era un niño. No planeé nadar en el Canal de la Mancha ni competir en los Juegos Olímpicos, así que ¿por qué querría aprender a nadar? ¿Y por qué entonces estaba recibiendo la impresión persistente de que necesitaba aprender? Ahora sé que nadar no es un problema para muchas personas. Es un gran ejercicio, es emocionante, dicen, y es divertido, pero para mí fue aterrador. Y ese momento pensé que siempre lo sería. El agua era mi fobia. Cuando reflexiono sobre cómo comenzó mi miedo al agua, recuerdo inmediatamente el trágico ahogamiento de mi amigo de la infancia. Todavía puedo escuchar el grito de su madre perforando a través de nuestras ventanas abiertas esa noche de verano. Incluso ahora me entristece el corazón pensar cómo el agua me quitó a mi amigo. Luego, unos años más tarde, el compañero de clase de mi hermana se ahogó durante una clase de natación en la escuela. Nunca olvidaré la expresión rota de la cara de su entrenador en el velorio. Indescriptible. Solo podía concluir que el agua era mala y, aparte de un baño, nunca habría una razón para que yo estuviera en ella. Pero lentamente comenzó a darse cuenta de que Dios estaba hablando. Era hora de enfrentarme a algo más que mi miedo a nadar y enfrentar el miedo mismo. Instintivamente sabía que este problema era más grande de lo que pensaba. El miedo había sofocado demasiado mi vida. Un día compartí lo que estaba en mi corazón con algunos compañeros de trabajo y luego supe que tenía que seguir adelante. Entonces me uní a la YMCA y me inscribí en clases para principiantes. Era como yo sospechaba. Dios estaba a la altura de algo en mi vida. A medida que progresaba tímidamente a través de cada lección, y lo hacía con miedo, experimenté su presencia y paz de una manera profunda. A medida que aprendía a nadar, también estaba aprendiendo a confiar en un nivel completamente nuevo. La natación es un logro de por vida para mí, literalmente. No solo es un gran ejercicio, sino que es realmente estimulante. Y más que nada es divertido, pero el logro más sobresaliente para mí ha sido aprender a confiar en Dios en un nivel más personal, en las profundidades, por así decirlo, sabiendo que Él está conmigo en cada situación que enfrento. No temo lo que está por venir, porque lo que venga sé que Él me guiará a través de Él. Después de todo, Dios me liberó del miedo y me ayudó a aprender a nadar. Nunca es tarde para hacerlo con miedo.
Caroline. Esta lectura nos trae esta reflexión. Aunque tengas miedo, hazlo igual, porque Dios ya te dio lo que necesitas. Hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos impulsa a salir del bote o de la barca, como a Pedro, y a caminar sobre lo imposible. Sabemos que Él nos llama, que su voz resuena firme, pero entre ese llamado y nuestro primer paso se cuela el miedo. El miedo a no tener lo suficiente, a fracasar, a no estar listas. Pero Dios no nos está pidiendo perfección, nos está pidiendo fe. La autora en este libro nos recuerda que el miedo puede estar presente, pero la fe es la que debe abrir la puerta. Y cuando esa fe se pone en marcha, aunque sea temblando, Dios responde con provisión, paz y dirección. Pedro caminó sobre las aguas mientras miraba a Jesús. Esto lo leemos en Mateo 14, 28 al 31. Pero cuando su atención se desvió hacia el viento y las olas, se hundió. Lo mismo ocurre con nosotras. Si miramos las circunstancias, el saldo de la cuenta bancaria o nuestras debilidades, nos hundimos. Pero si miramos al que nos llamó, entonces avanzamos. Muchas veces tratamos de negociar con Dios como lo hizo la autora cuando intentó una obediencia parcial. Pero hemos aprendido que la obediencia parcial es desobediencia disfrazada. Y como le ocurrió al rey Saúl, que lo podemos leer en 1 Samuel 13 y 15, eso tiene consecuencias. El miedo no puede tener la última palabra cuando Dios ya ha hablado. En Juan 10:10 leemos así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Estás viviendo esa vida abundante? ¿O el miedo ha encerrado algunas puertas que Dios quería abrir? Quizá como la autora hay algo que te está costando obedecer. Soltar un trabajo, empezar un ministerio, tener una conversación difícil, aprender algo nuevo, incluso aprender a nadar a los 60 años, como en la historia que leímos. Pero no se trata del agua, ni del reto en sí, ni del desafío. Se trata del miedo y de cuánto poder le estamos dando. Dios nos prepara con pequeñas pruebas antes de darnos grandes misiones. Mateo 25:21 dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recordemos esto: si hoy somos fieles en confiarle en lo pequeño, Él nos va a entrenar para confiarle en lo grande. Que el Señor te bendiga.